Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a este programa de Saboreando Yucatán. Hoy es miércoles, por excepción tuvimos el día de hoy y no nuestros tradicionales jueves. Pero aquí estamos, soy David Ricalde de Sistemas Estratégicos y México Inteligente y le doy la bienvenida a mi compañero de travesía, Miguel. ¿Qué tal, estás? Miguel, fijaras el micro. Oye, es cierto. Yo creo que a lo mejor podrían escucharte. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel. Ahí está Miguel. Aquí en la pantalla seguimos en Comienza en Breve. Tenemos algún... ¿Estamos bien? Pero aquí estamos en Comienza en Breve todavía, ¿verdad? No nos vemos. Estamos bastante retrasados aquí, iba a decir relay, pero no. Aquí estamos. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estamos? Hoy miércoles. Pues bien. Y no jueves. Semana apurada estamos. Ahora sí se nos vio nuestras caras. Sí, pues aquí Por estamos. fin, ¿no? Pues aquí estamos miércoles porque mañana tienes un evento, ¿no? Tu personal. Sí, ¿verdad? así es. Y por eso no vas a poder estar disponible para el jueves, pero aquí estamos en el día de hoy, miércoles. Y tenemos también a nuestro staff. Hoy tenemos a dos galanas en el staff y que pues van a tener que saludar o que le acerquen el micrófono a la otra, pero pues ahí está. Ni modo, ahí tenemos a Cintia Buenfil. Hola, Cintia. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Bienvenida, gracias por estar acá llevando la parte técnica. Y Carla Osorio que nos acompaña. Carla. Buenas noches. ¿Qué? No, Carla, no soy yo, por favor, acércate al... Hola, buenas noches. Ahí está Carla también en el staff de este día. Ojalá les vamos a pedir, por favor, que si tenemos algún problema técnico, audio, pues nos lo hagan saber. Ahí necesitamos saber que las cosas van bien a veces y no tan bien, ¿verdad, Miguel? Efectivamente. ¿Cómo está el día de hoy, Miguel? ¿Cómo te agarra prácticamente la prenavideña? Ya el viernes, el lunes empezamos Guadalupe Reyes. Qué rápido. El lunes Guadalupe Reyes, así. No, el lunes es 12, ¿no? Sí, el lunes es 12. Inicia Guadalupe Reyes. Hay que andar con cuidado en las carreteras, por los antorchistas en las calles. Sí, fíjate que ayer nos fuimos de viaje a Valladolid y a Chemash. ¿eh? Se me confunde con Tecash, pero es otra cosa. ¿Eh? Chemash está cerca. ¿Cerca de quién? De Valladolid. Sí. Sí, porque de aquí está Raquetel. No, de aquí está lejos. De ayer era aquel, ¿te acuerdas del príncipe de Chemash, Jenner Rivero, shortstop de los Leones? Caray, no, todavía. Sí, de allá era. De Chemash. Oye, pues un pueblo muy pintoresco. Sí. Muy bonito. Sí. Lo que no estuvo bonito es el terrible congestionamiento de tránsito que hay en la carretera. ¿Así? Espantoso. Sobre todo en ese tramo de la entrada de Mérida hacia Valladolid. Ajá. Que están construyendo no sé qué. El tren, no, del Tren Maya. Pues todos dicen que es el Tren Maya, pero a mí no me parece que sea el Tren Maya. Ok, que tiene unos como conos de plástico naranja, ¿no? Como que divide. Sí, pero además hay un entronque que es un solo carril y que todo el mundo ahí se atora. Y aparte, otros males que hay ahorita en esa carretera que te hace que tu trayecto de 3 o 2 horas y media, 3, pues se vuelvan 4. Caray, pues que... además es peligroso, han habido mucho accidente en esos tramos, por lo que he oído y leído. Hay que viajar con mucha precaución. Pero ayer tuve el gusto de estar ahí en Tecash y en Chemash, otra vez, en Chemash y en Valladolid. Y como siempre, lugares pintorescos, hermosos. Valladolid a mí me encanta. Yo creo que es mis ciudades favoritas. Lleno Valladolid, ya hay mucho movimiento en Valladolid, sí. Terriblemente lleno, como nunca había visto. Pero estaba, y mucho turismo, Mucho turismo y ya también viviendo mucho extranjero. Sí, eso me pareció. Hay quienes dicen que va a ser de tipo, ¿cómo se llama? San Miguel de Allende. Un tipo San Miguel de Allende se está convirtiendo en Valladolid. Pues ahí está. Para bien o para mal, no lo sé. Pues ahí está.
¿Cómo vamos en la transmisión, Cintia? ¿Bien? Todo ya bien. Tenemos gente que se está conectando poco a poco. Ya Muy tenemos bien. algodón. Muy bien, pues ahí está. Vamos a empezar, Miguel, si te parece, rápidamente, con un punto de quiebre. Esta semana el gobernador del estado, Vila, estuvo inaugurando cosas para la gente de discapacidad y que con el famoso tema de la inclusión. Okay. Pero yo te voy a decir una cosa, Tuve la oportunidad de ir al centro la semana pasada y fuimos a dar una vuelta al centro de la ciudad. Por diferentes razones pasamos por allá y veo zonas donde verdaderamente la inclusión no existe. Comenzando con las aceras, tuve la oportunidad de ver una persona precisamente discapacitada en silla de ruedas, ahí en donde paran las combis que van a Cantunil. De hecho dices parada de Cantunil. Que para poderte subir esas combis hay que subir unas rampas. Y yo vi materialmente sorteando a este muchacho las combis, trepando a esa rampa totalmente empinada, llena de no, ni siquiera una rampa lisa, ni siquiera, o sea, nada de exclusión, ¿no? O sea, como que la inclusión está en una sola zona de la ciudad, pero en otra está totalmente olvidada, y sobre todo esa parte del centro para atrás, no hay inclusión, simplemente no hay inclusión. Entonces, ¿tú cómo ves este tema, Miguel? Pues, mira, yo creo que le falta mucho al gobierno, pues, esos espacios públicos, como bien dices, en que pues yo no sé si ese paradero es particular, pues si el gobierno está pendiente para obligarlos a tener las medidas adecuadas. Porque como bien dices, de repente no es que cumplen con una norma que establece los reglamentos municipales, pero lo cumplen de apariencia, porque ponen la rampa, pero como dices, no es accesible por una persona discapacitada. Me imagino que está muy empinada, o no sé. Sí, terrible. Pero ¿no será que esos reglamentos no incluyen a esa gente? Como que están haciendo un escándalo de la inclusión, pero en la zona norte, en ciertas cosas, pero se olvidan de que todos estos lugares, ¿sabes cuánta gente había en ese paradero? Porque además yo creo que salen para diferentes pueblos. Y la gente, habían 2, 3 personas en silla de ruedas, pero la que alcancé a ver, porque además la salida es donde subes para abordar. Entonces esta persona venía sorteando prácticamente las combis. Pues, vaya, no me estoy tratando de hacer una idea, pero pues sí, si no es adecuada las instalaciones, pues sí, yo creo que... Y a mí me hace que el reglamento de vialidad del ayuntamiento ni siquiera lo toma, ni siquiera lo toma en cuenta. Pues es que, no sé, o sea... ¿Tú crees que en las aceras del centro de la ciudad una persona puede andar en silla de ruedas? No creo. Desde los lugares donde están invadidos por vendedores ambulantes hasta pues lugares donde hay obstáculos, donde ellos puedan transitar libremente. Si alguien tiene algún familiar que esté con esas condiciones y nos puedan pues mencionar, ¿no? Claro. O sea, pues sí, yo creo que es difícil para esa gente. Yo por ejemplo, fíjate que hay el detalle de si alguna vez tienes oportunidad de ir a Chablecal, y ya saliendo para lo que es una haciendita que se llama, no me acuerdo si es Blancaflor o una cosa así. Hay en las aceras hay rampas y para ¿cómo se llama? Para discapacitados, que ves que está pintada la rampa y tiene con el color y la silla de ruedas, con el color azul y demás, pero las aceras miden 30 centímetros. Sí, es lo que pasa. O sea, y además, sirve hacer eso? Cada uno de los comercios o de las casas hacen su entrada de coche como yo le dio a entender. Sí. Entonces, si tú vinieras en silla de ruedas ahí, pues simplemente no puedes pasar. No puedes pasar. Tienes que bajar para poder pasar. Entonces, ahí está, pues, ojalá y que el gobierno del estado de Yucatán
O que busque estandarizar. Estandarizar y voltear a ver realmente al centro, al lugar en donde va mucha gente y que haga esa inclusión efectiva, claro, ¿no? Entonces, ahí está. Tengo un comentario, Cintia, cuéntanos. Carlos nos dice buenas noches, felicidades por el episodio 20. Fíjate, estamos en el episodio 20. 20 episodios ya tenemos. Sí, ahí está, 20 episodios. Gracias a todos los que nos acompañan a través de México Inteligente y han hecho que tengamos estos 20 capítulos que cada vez vamos teniendo más y más alcance. Gracias a ustedes. ¿Qué más tenemos? La doctora María Domínguez, buenas noches a todos, un placer poder escucharlos nuevamente. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El tema de hoy, Miguel, cuéntanos, un tema bastante sangriento, extraño, porque no lo había escuchado. No lo has escuchado, es un hecho que dentro del escenario de las guerras de castas, que algún día hablaremos ya de temas más generales sobre ese conflicto, que es muy interesante, pero es muy extenso, ¿no? Pero además compete a un pueblo en específico, que se llama, a la ciudad de Tecash. A la ciudad de Tecash, el que estoy confundiendo yo con Chemash. Tenemos algunos datos interesantes de Tecash, en Cintia, que nos puedas decir. A ver si tenemos ahí. Tengo la ubicación específica para que conozcan dónde está Tecash. ¿Dónde está Tecash? Es sur. Ahí está en el mapa. Está en el sur del estado, ¿no? En el sur, sí. En el sur del estado. Es correcto. Pegado a la sierra Puco. ¿Sí tenemos algún dato por ahí que tengas a la mano? Se localiza a 115 kilómetros de Mérida. Oficialmente se llama Tecash de Álvaro Obregón. Correcto. 115 kilómetros de Mérida, no está lejos. No está tan lejos. Realmente está cerca. Y es una ciudad muy bonita. A mi gusto, Tecash es, desde hace mucho tiempo, espera ser que se eleve a la categoría de pueblo mágico. A mi gusto, a mi parecer. De Tecash. Tecash es una ciudad, pues bonita. Perdón, me estoy. ¿Tenemos alguna foto por allá, Cintia, de ese pueblo mágico de Tecash? ¿Todavía no es pueblo mágico? No. No sé si veo que están haciendo muchos trabajos, lo están embelleciendo. Por ejemplo, lo que es la sierra, la ermita de San Dieguito, de la zona ya hicieron como que iluminaron, hicieron allá un kiosco que desde esa se domina, se puede ver toda la ciudad. ¿Cerca de quién está Tecash? ¿Cerca de quién? No alcanzo a ver el mapa. Está cerca de Oscuscar, de Aquil, de allá de la zona citrícola, Maní, por esa zona también allá se come buen pokchuca allá en Tecash. En buen pokchuca en Tecash, pues sí. Y pueden empezar a hacer sus excursiones a Tecash, porque además tiene muy bonita historia. Tiene las grutas que tenga Tocantes, que son unas grutas muy bonitas con unos como especie de cuarzos allá que es muy interesante. Hay hacienditas allá muy bonitas. Vaya, es una zona, a mí en lo personal me gusta mucho en la ciudad de Tecash. Ok. Entonces a ver si nuestro staff ya tiene algunas fotos de Tecash. Ahí está. Tecash de Álvaro Obregón. Bueno, pues ahí está la foto de la catedral. La iglesia, muy grande. No es la catedral, pero es la iglesia de convento. Al lado se alcanza a ver el convento. De este lado está más a la izquierda, aquí no está en la foto, el mercado. Y en contraesquina de esta imagen está el Palacio Municipal. Ok. Y toda la plaza está rodeada por unas arquerías y unos corredores. Perfecto, pues ahí está. Ahí está, si no tenemos más fotos por allá. Pues tenemos una más. Tenemos una más. Está muy codo nuestro staff con las fotos de Tecash.
Hay que ir a tomar fotos entonces de Tecash para que... Sí, de hecho, pues yo tengo por allá en mi Face algunos. Ermita de San Dieguito, está en el cerro, entonces subes por unas escaleras coloniales. Ahí está, otra vez. Mira, ya tienen ese bonito kiosco, eso no estaba la última vez que fui. Ya pusieron su kiosco. Hay una casa de 3 pisos allá, igual, muy, muy famosa. Tiene sus sitios de interés, Tecash, o sea, tiene sus sitios. Y te digo, mira qué bonito, todo esto es nuevo, lo están impulsando. Yo creo que deben de estar propugnando por que lo nombren Pueblo Mágico. Yo creo que lo merece desde hace tiempo. Para mí, de cuenta que las 3 joyas pues coloniales que tiene Yucatán están Valladolid, Izamal y Tecash. Ay, para mi gusto, ¿no? Es importante Tecash en tu tema de hoy, Miguel. Bueno, Tecash es una de las ciudades importantes que hubo pues desde la época pues colonial, ¿no? Un asentamiento importante, una ciudad grande dentro de lo que cabe en el interior del estado, próspera. Toda esa zona de por allá es del sur del estado, es una tierra que pues más productiva de lo que es la parte norte de la península, ¿no? Okay. Y durante la guerra de Casas pasó, creo que una de las, bueno, yo creo que podemos ver muchos eventos terribles que hubo durante esa guerra pues social, vaya. Me imagino que nos vas a dar un preámbulo de la guerra de Casas. Efectivamente. Entonces, de un hecho específico que pasó en Tecash, que es lo que vamos a hablar hoy, que fue una matanza terrible, y ahorita vamos a ir narrando, ¿no? Pero antes de entrar al tema, pues hay que poner un poco en contexto para entender por qué y cómo ocurrieron los hechos ese día. Correcto. Primero, la guerra de castas, ¿no? La guerra de castas estalla el 30 de julio de 1847, a raíz del fusilamiento del cacique de Chichimilá, Manuel Antonio Ay. Él, encontrándose en la taberna de ese pueblo, pues ya borracho, hablando y vociferando, se le cae del sombrero una carta. El tabernero, que además era el juez de paz, un señor de apellido Rajón, la recoge, la lee, y era una carta que había recibido Cecilio Chi, donde se estaban allá precisamente mencionando planes de una rebelión. Rajón, haciéndole pues honor a su apellido. Era muy Rajón, ¿no? Exactamente, va con el jefe militar de Valladolid, que está cerca de Chichimilá, que en esa época era el coronel Eulogio Rosado, y pues vaya, lo informa, ¿no? Y él, a su vez, también ya había recibido informes de un hacendado de apellido Rivero, que al ver mucho movimiento de indígenas por su rancho, por su hacienda, manda a uno de sus peones a investigar qué pasa, y les dice que están moviendo pertrechos de guerra y que están los mayas planeando una revuelta, ¿no? Y en base a eso aprenden a Manuel Antonio y lo fusilan el 26 de julio. ¿Pero eso pasa ahí en Tecash? No, eso estamos hablando del inicio de la guerra de castas. Del inicio de la guerra de castas. Lo fusilan en el barrio Santana de Valladolid, y a los pocos días, el 30 de julio, el cacique de Tepich, Cecilio Chi, se levanta en armas, asesina a toda la población criolla de ese pueblo, y estalla la guerra de castas. La consecuencia es que empiezan a arrasar y a avanzar y tomar ciudades, pueblos, hasta el grado que para por ahí del mes de marzo, abril, prácticamente de 1848 al siguiente año, ya estaba tomada toda la península, nada más faltaba la ciudad de Mérida y Campeche y el camino y la parte que los comunicaba, o sea, como la puntita norte de la península. ¿Qué pretendían en la guerra de castas? Pues mira, ¿qué buscaban en la guerra de castas? Hay varios, es pues una situación muy compleja, ¿no?
Si tú lees a los autores del siglo XIX, te van a mencionar que los bárbaros, los incivilizados, pues vaya, y era una guerra de exterminio, así lo estaban manejando. Vamos a decir, los autores post-revolucionarios, una guerra social, que estaban luchando, definitivamente estaban luchando por sus derechos, pues los llevaron a siglos de engaños y de abusos, los llevaron a tomar esa determinación, ese camino. ¿Ellos tenían alguna petición para...? Sí, tenían, fíjate que precisamente cuando Yucatán se separa del resto de México y Santa Anna invade en Yucatán, manda sus ejércitos, es la primera vez que se toman como soldados. Antes no se utilizaban a los indígenas mayas como soldados. La guerra era exclusiva de blancos y de mestizos. Es la primera vez que toman. Ellos ya se dan cuenta, para empezar, aprenden a hacer la guerra, se dan cuenta de su inmensa mayoría y de las ventajas que tenían, y es cuando entonces estalla esta rebelión. Entre los mismos caciques, vamos a decir los dos principales de esa época, que eran Cecilio Chi y Jacinto Pat, podría haber pues discrepancia. O sea, Cecilio Chi era más violento, Jacinto Pat inclusive lo tienen como una persona próspera, tenía un rancho él es el cacique de Tijuzuco, que se llama Columpich, tenía recursos económicos, tenía cultura, o sea, era una persona que inclusive ya menciona anécdotas, muchos historiadores lo toman como leyenda, de que fue a comprar un libro de la historia de Yucatán a una tienda en Mérida, y vaya, una persona con cierta cultura, por decirlo así. ¿Qué estamos viendo en la imagen? Esos son pinturas que existen. De hecho, en el museo de Cimichaltún están los originales, que son de autores anónimos, precisamente relacionados con la guerra de castas. Entonces son imágenes vaya, pinturas. De hecho, estos son fragmentos. No pude conseguir toda la pintura completa, pero actuaban como un ejército regular, o sea, iban de pueblo en pueblo y atacaban. Sí, sitiaban el pueblo, lo asediaban. Tenían sus capitanes, sus generales, ¿cómo tenían alguna respuesta? O sea, había un ejército que le hacía contraparte con la por supuesto. O nada más se defendía a la gente que estaba en el pueblo. No, habían ejércitos. Ya había los batallones, además de los batallones regulares, por el ligero de Mérida, el activo de Campeche y otros batallones. Era muy común en esa época que la Guardia Nacional formaba parte, de hecho era formada la inmensa parte del ejército. La Guardia Nacional prácticamente era formada por voluntarios que se tomaban entre los artesanos principalmente de la ciudad de Mérida, de los pueblos. Herreros, carpinteros, ebanistas, joyeros, albañiles, y los que conformaban en esa fuerza, esos ejércitos, y prácticamente ellos fueron los que lucharon realmente. Pero era un ejército federal. No es la Guardia Nacional que conocemos ahora, era un ejército más bien regional. ¿La federación no se metía en esto? No, todavía no estamos todavía en la época de la pugna entre conservadores y republicanos, federalistas y centralistas, etcétera. Todavía no había el ejército. Precisamente hasta que ya existe el ejército federal es cuando termina la sublevación. Con la toma de Santa Cruz por Ignacio Bravo en 1901, ya con el ejército federal, que después es el mismo ejército que lucha en la revolución. Pero ¿tenemos algún comentario? Si tratamos todos tranquilos. Tenemos algunos comentarios. Iván Novelo Solís, saludos a todos. Gracias, Iván, saludos Iván. Antonio Rodríguez nos dice buenas noches, ¿por qué de Álvaro Obregón? Hubo una propuesta del Congreso no me acuerdo exactamente, a mediados del siglo XX. Sí, pero qué curioso, ¿no? Porque Álvaro Obregón ni siquiera era de aquí. No, pero ¿cómo se llama? No sé si entre los años 40 y 50
de que todos los pueblos y ciudades de Yucatán deben de tener referencia a un personaje histórico del país. Por ejemplo, Tecáchera de Álvaro Obregón, Progreso de Castro, que es el fundador, no me acuerdo cuáles otros hay, que después ya se perdieron esos nombres, pero todavía mencionan a Tecáchera como Tecáchera de Álvaro Obregón. Pues qué idiotez, la verdad, qué idiotez, ¿verdad? Pero no necesariamente porque él haya nacido allá, sino que escogían un personaje ilustre. De la barba. Exactamente. Lambiscones, porque esto es una idiotez para mí que le estén nombrando. Igual pasa ahorita con un montón de avenidas y no hablemos. Y si nos damos cuenta, así estaban todos los pueblos y ciudades tenían. Mira, ¿cuál era? Por ejemplo, había una que era de Juárez, por Benito Juárez, y así no, realmente allá sí me agarraron de curva, no me lo sé todos, pero sí me sé la razón por la cual. Pues esa es la razón, Antonio, pero la verdad, para mí, una verdad tontería. ¿Tenemos algún otro? Sí, Raquel Palomo, buenas noches, saludos a todos. Hola Raquel, gracias. Gracias, ojalá y pudieran compartir también esto para que esto la gente lo conozca más y pueda estar acompañándonos en estos programas de México Inteligente en Saboreando Yucatán. ¿Qué más tenemos, Miguel? Cuéntanos. Ok, entonces estamos hablando del contexto. Entonces, ya después de que prácticamente los mayas rebeldes toman toda la península, ya solo les faltaba dar el golpe final. Ya estamos hablando de la primera, por ahí del mes de marzo, abril de 1848. Ya todo lo que es el resto del estado, ya habían matado o había huido toda la gente de los pueblos. De hecho, ya se estaba haciendo un plan para evacuar la península. Era por eso el gobernador Miguel Barbachano. Cuando estaban esperando el ataque final, y ese ataque final nunca llegó. Que era Mérida. A Mérida y después Campeche, ¿no? Nunca llegó. Y de repente, ¿qué pasó? Y empiezan de repente a salir las patrullas a ver, y no había nadie, y empiezan a avanzar, y no había nadie, y empiezan a ir tomando poco a poco los pueblos que ya están arrasados, incendiados, no había. O sea, empiezan a recuperar. Años después, un general un general maya le comenta a una persona que se dieron en la disyuntiva de que si tomaban la capital, ya se acercaba la temporada de lluvias. Si tomaban la capital, no iban a poder, no habrían sembrado sus parcelas, sus milpas, y ellos y sus familias iban a morir de hambre. Entonces decidieron, a pesar de que los generales y sus jefes se los estaban, pero realmente eran campesinos, no era un ejército regular con una disciplina. A pesar de los generales, pues los intimaron a que siguieran con la lucha, se regresaban a sus pueblos y a sus lugares de origen a sembrar para poder alimentar a su familia. Y eso lo aprovechó el gobierno yucateco para ir tomando otra vez e irlos entonces ya a perseguirlos ya con refuerzos. Terminaba la guerra de México-Estados Unidos, con la indemnización de Estados Unidos a México se destinó una cantidad de 150,000 pesos a Yucatán para precisamente ayudarlo con la situación que tenían, y van retomando obviamente armamento y demás, van retomando pues los pueblos que habían perdido, y los mayas se van replegando a lo que es actualmente la selva de Quintana Roo. Allá, ¿qué crees que hubiera pasado si hubieran tomado Mérida? Chispas, pues no sé, a lo mejor no estaríamos acá, a lo mejor seríamos parte de Belice, no tengo la menor idea, porque es un error que no hayan tomado Mérida para ellos. Definitivamente sí. Es que si tú, sí, efectivamente, no sé qué habría sido. Yo creo que lo hubieran arrasado, lo hubieran incendiado y se iban a sus lugares de origen, porque no era precisamente los mayas no tenían esa intención. Me atrevo a decir, no por lo que he leído, pero pues vaya, ya ellos se regirían como posteriormente ellos prácticamente es el único
ejemplo en toda América Latina de un pueblo indígena que fincó una especie de estado independiente y se autorreguló durante más de 50 años, cuando crearon en la selva de Quintana Roo, crearon Santa Cruz, que hoy es Felipe Carrillo Puerto, y ellos allá crean su culto de la cruz parlante, su religión, y de allá se incursionaban al estado de Yucatán, a hacer de cuando en cuando atacar poblaciones para saquearlas y hacerse de pertrechos, los cuales vendían en Belice para comprar armas, pólvora, plomo, o sea, balas. Más que un ejército regular, parece delincuencia. Pues no, porque no delincuencia, porque no era precisamente bandoleros que iban asaltando, sino que la estrategia era hacerse de material de guerra y económico para poder seguir resistiendo y luchando contra el ejército, contra el gobierno yucateco. Más que un bandolerismo, era una estrategia de supervivencia, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo dura esta guerra de castas? La guerra de castas dura de 1847 y oficialmente hasta 1901 con la toma de Santa Cruz por el ejército federal de Ignacio Bravo. Aunque, como vimos la vez pasada de Valladolid, cuando vimos la primera chispa de revolución, en Quintana Roo, hasta bien entrado el siglo XX, no habían zonas donde seguían en pie de guerra. O sea, cualquier persona, blanco, criollo, mestizo, que se internara, lo mataban. Yo considero, por lo que he leído, considero que lo que prácticamente acabó con lo que es la guerra de castas, o sea, es el comercio del chicle, porque mucho general de maya que habitaba en esa zona se volvieron comerciantes de chicle. Y eso ya les trajo maíz. Exactamente. ¿Qué tenemos en la imagen? Cuéntanos. Esa es igual ¿cómo se llama? Una escena de la guerra de castas, de las revueltas de esa época. Vemos allá la Guardia Nacional, si te das cuenta, no era precisamente un ejército con un uniforme, pues no sé, con las casacas y los kepis y las charreteras y demás, sino que eran prácticamente calzones o pantalones de algodón, de manta de algodón, sus camisolas de la misma, del mismo material, su sombrero de paja, sus alpargatas o sus huaraches y pues sí, sus fornituras y sus armas o fusiles, ¿no? Y así igual era pues el ejército maya muy similar. O sea, estaban equilibrados, por decir de alguna manera. Exactamente. Hasta ese momento. Ok. Perfecto. Entonces tenemos que la guerra de castas, después de eso, ya que se repliegan a la zona de Quintana Roo, se forma como que una especie de zona fronteriza. Precisamente la zona que actualmente es la frontera de Quintana Roo, ¿no? Los pueblos estaban prácticamente abandonados, allá se establecen cuarteles de la Guardia Nacional y estaban allá, pues a la espera en defensa de cualquier incursión, porque en cualquier momento cruzaban, hacían pues ese tipo de correrías, atacaban pueblos y hay muchísimos pueblos que fueron durante los años atacados por temporadas, como que había su temporada de guerra, sobre todo en la época de seca, porque en la época de lluvias era más difícil mover los ejércitos, ¿no? Correcto. Y ellos atacaban, después el gobierno yucateco atacaba a Santa Cruz, así estaban, ¿no? Entonces, en el año de 1857, ya estamos hablando 10 años después del inicio de la guerra, empiezan las revueltas. Antes de eso, desde antes de la guerra de castas, empezó a haber una pugna política entre dos partidos que se formaron, el de Campeche y el de Mérida. El de Campeche está encabezado por don Santiago Méndez Ibarra, y el de Mérida por Miguel Barbachano y Tarrazo, hermano de aquel, como vimos, el libro aquel ¿cómo se llama? Del Janal Picham. Es su hermano, ¿no? Esa pugna política
en el momento en que ocurren estos acontecimientos, de hecho ya Campeche estaba pues pugnando por su escisión del estado de Yucatán, ya se querían constituir en un en estado independiente, cosa que lo logran a los pocos años de lo ocurrido estos hechos. Pues tenían el estado polarizado, ¿no? Habían pueblos y ciudades que estaban a favor de Campeche y pueblos y ciudades que estaban a favor de Mérida. En el caso de Tecash era una de las ciudades que estaban a favor de Campeche. Sí, la población era simpatizante del partido de Campeche y entonces, pues vaya, en esas pugnas, en esa polarización, en esas luchas internas entre ambos bandos, descuidaron el frente oriental, descuidaron obviamente los recursos que estaban destinando para el cuidado de las fronteras, materiales y humanos, los empiezan a destinar para la guerra entre estas facciones, ¿no? Que ya tenían rato que estaban, que de repente uno se alzaba en armas y controlaban el gobierno del estado, y de repente el partido Campeche o el de Mérida, así se la llevaban. Y en ese momento, inclusive, la ciudad de Campeche se había levantado en rebelión y estaba sitiada en ese momento por el general Manuel Cepeda Peraza. Un mes antes de los hechos que vamos a narrar, por ahí a principios de agosto de 1857, hubo una batalla en Oxcuscap. Oxcuscap era partidaria de Mérida, con soldados de Tecash, que eran partidarios de Campeche. De hecho, la guarnición de Campeche estaba formada por de Tecash estaba formada por el batallón de Campeche. De esa guerra de esa batalla los Oxcuscap pierden los sublevados de Tecash y los meten presos precisamente a la cárcel de Tecash, estaban allá presos. Por ahí de mediados de septiembre, por el día 12-13, empiezan a oír los rumores de que se acercaba un fuerte contingente de soldados campechanos para liberar a los presos de la cárcel y tomar la ciudad de Tecash. La gente, pues vaya, los ciudadanos de Tecash, partidarios del bando de Campeche, pues se ponen contentos, dicen ya nos van a venir a liberar a nuestros presos, a hacernos justicia y demás. Y pues vaya, se pone a espera de los acontecimientos. Para esa época, el que estaba a cargo de la guarnición de Tecash era el capitán Onofre Baselis, y el jefe político era José María Ávila. Un día antes de los hechos que estamos narrando, que es el 14 de septiembre. Me interrumpo, Miguel. Sí. Quiero entender esto. Campeche estaba en pugna contra Yucatán, contra Mérida. Contra Mérida. Estamos hablando de las ciudades. Aquí no son estados. Okay. De hecho, mi teoría, pues ya sabes, o sea, y aquí todos en la península sabemos que siempre ha habido una rivalidad entre yucatecos y campechanos. Así es, de hecho yo iba a decir que pensaban que se estaban yendo a otro lado y venían para acá. No es cierto. Saludos a mis amigos campechanos, pero realmente a Sarabia, a toda esta gente que está allá en Campeche, que yo aprecio mucho pero antes de que continúe te iba yo a comentar de que a mí me gusta mucho Campeche. Yo pasaba épocas allá en Lerma y todo, pero no sabía que había habido una pugna militar entre ambas ciudades, ¿no? Sí, no, de hecho era no militar, política, y la política se llevaba a la militar, porque así se manejaban la política en esas épocas en México, en el México del siglo XIX, hasta antes del Porfiriato. Pues todo se manejaba a base de cuartelazos, de rebeliones, de revoluciones, así se hacía la política. Digo, en el sentido que siempre se ha pensado que los campechanos son unos yucatecos renegados, ¿no? Pues es lo que cuando hablamos, de hecho es lo que yo te decía al principio de cuando empezamos este proyecto. Cuando hablemos de historia de Yucatán, no podemos separar ni a Campeche ni a Quintana Roo.
porque históricamente fuimos en algún momento una misma provincia, un mismo estado, y nos unen lazos culturales, inclusive de sangre. ¿Sí? ¿Qué meridano no tiene algún antepasado campechano y viceversa? Hasta las familias están relacionadas. Aunque nos burlemos de todo lo hacen al revés, ¿verdad? Pues es que eso ya son voladas de que ¿cómo se llama? Los campechanos. Pues vaya, son vaciladas que pues realmente... Pues ahí está nuestro amigo, el doctor Castellanos en Calquiní, Campeche. Si no, creo que no se ha conectado con nosotros o hoy no sé qué le pasó, pero bueno, ahí está el doctor Castellanos. Saludos al doctor. Pero a final de cuentas, esto tiene un origen realmente político, que ya actualmente nada más nos andamos pues vacilando y peleando, pero pues no sabemos el trasfondo, el por qué. Y es o sea, a mi juicio, este es el trasfondo de la rivalidad que existe, que fue realmente política. Y qué mal, porque pues por ejemplo, aquí vemos que a consecuencia de la polarización ocurre una desgracia en la ciudad de Tecash. Ahora, yo no entiendo, Tecash ni siquiera está en la frontera con Campeche, ¿no? O está relativamente cerca de está pues en la zona sur, o sea, pero al final de cuentas, como eran bandos políticos, aquí hay que entender que la rivalidad era política. Empezaba a fraguarse la separación de Campeche, pero al ser un partido, es como si fueran, en vez de que sea el partido de Campeche y el partido de Mérida, era el partido del PRI y del PAN. ¿Ah? Así como los partidos políticos. Esa era y como en todas partes hay lugares donde tiene mayores seguidores uno u otro partido. De allá venía esa situación. No es tanto por la territorialidad, porque por ejemplo Cuscap está cerquita de Tecash. Sí, es lo que estábamos viendo en el mapa. Exactamente. Entonces, vaya, o sea, están más o menos en la misma situación, ¿no? Y uno partidario del partido de Mérida y otro de Campeche, pero no era por cuestión geográfica, era por cuestión política. Bueno, y entonces, días antes, por ahí del día 13, llegan los rumores de que los ejércitos que estaba marchando hacia Tecash se encontraba en un rancho que se llama Santa Cruz, cerquita de Tecash. De repente llegan los rumores y las noticias de que este ejército masacró a toda la población de ese rancho. De hecho, un sobreviviente que logra llegar a Tecash a dar aviso, se entrevista con la señora Vargas, doña Leandra Vargas, que era esposa de don Manuel Díaz, un rebelde tecacheño que estaba preso en Mérida, y le dijo pues que no eran soldados campechanos, eran mayas de Santa Cruz que habían pues ido a atacar allá. Toda esa situación se enteran porque los mayas de Santa Cruz, los Cruzop, como ellos hacían llamar, tenían en toda la península espías. De hecho, habían capturado a 11 espías en Tecash y los tenían presos. Prácticamente los habían dejado morirse de hambre. Y don Anselmo Duarte, un próspero comerciante de Tecash, pues dicen: no sean gachos, o sea, por más sean lo que sean, pues nosotros no somos unos bárbaros. Entonces empieza a dar trabajos, desde su bolsa les daba alimentos y demás. Y en la batalla de Cuscap, que los agarraron como pues para cargar parque, municiones, pertrechos y demás, en la revuelta logran escaparse. Y ellos son los que van y dicen cuál es la situación. El ejército que venía, que al final de cuentas eran rebeldes mayas, venían. Algunos historiadores no se ponen de acuerdo o mencionan. Algunos dicen que era comandado por Dioniso Díaz, otro por Crescencio Pop. Lo más seguro es que había sido varios comandantes que manejaron esa maniobra. Y aprovechando la situación y la polarización, se disfrazaron de soldados campechanos. Entraron marchando el día 14 de septiembre, entran marchando por 2 puntos, por el camino de Cuscap y por el camino que baja de la ermita.
perfectamente marchando con sus escopetas nuevas y relucientes, sus fusiles, sus fornituras bruñidas, sus mantas cruzadas al pecho, sus sombreros adornados de cintas. Entraban marchando marcialmente, saludando a la gente, a la población, y mientras todo eso, el capitán Onofre Baselis y el jefe político Ávila, junto con algunos oficiales cercanos, estaban en la plaza, pues viendo que empezaron a entrar así, estupefactos. La mayoría de la guarnición de Tecash eran soldados campechanos. De hecho, por allá mencionan que inclusive los mandaron desarmar, pero cuando desembocan a la plaza, independientemente si eran mayas o eran campechanos, eran enemigos, les ordenan a los soldados abrir fuego, pero los soldados campechanos, lejos de abrir fuego, se unieron a los que estaban invadiendo la plaza, que además venían gritando: ¡viva Campeche! ¡Viva Irigoyen! ¡Muera Mérida! ¡Muera Barrera! Porque el gobernador en esa época era Pantaleón Barrera. Okay. Cuando se pasan, tratan de agarrar al capitán Baselis, a Ávila y el pequeño grupo que estaba con ellos, y a punta de balazos logran escapar. Y ellos escapan y se salen. Obviamente no podían hacer frente. Las crónicas dicen que eran entre 400 hasta un par de miles los invasores. No hay una cantidad, pero eran muchísimos. La guarnición de Tecash apenas contaba con 80 efectivos. Bueno, para todo, un cabo de apellido Ruiz, Pedro Ruiz, junto con 22 hombres del batallón activo de Mérida, logran hacerse fuerte en el cuartel. El cuartel es lo que actualmente se conoce como el Palacio Municipal, que es un edificio de 2 pisos. Allá este cabo Ruiz y cómo se llama, y 22 hombres se hacen fuertes, se parapetan. De hecho, ahí lo vemos. Esta es una foto antigua, es ese de 2 pisos que se ve allá. Qué buena foto. Allá no se sabe si en esa época ya tenían esos corredores pero ¿Esta foto de cuándo data? Esta foto es como de los años 20, 30. ¿Te das cuenta? Hay unos vehículos. 1926. 1926. Ahí está. Ya estamos hablando de unos... Pues ya casi 100 años. 100 años ya casi 100 años. Ahorita no, pero en esa época de lo que había pasado. De lo que había pasado estamos hablando como unos 70 años después. 70 años. ¿Tenemos algún comentario, Cintia? ¿Todo el mundo está tranquilo hoy? Tenemos unos comentarios acá. Rolando Ricalde Ordaz: buenas noches a México Inteligente, un saludo afectuoso a todos los participantes. Hola Rolando, ¿cómo estás? ¿Ya con este cash, Rolando? ¿Ya con este cash? Si no tienes que ir. A ver, ¿qué más tenemos? El doctor Gilberto Pasos: buenas noches, saludos a todo el staff de México Inteligente. Hola doctor, ahí está Gilberto, el doctor Gilberto Pasos, también seguidor de nosotros. Qué bueno, él seguro sí conoce Tecash. Pues yo afortunadamente ya lo conozco. Ahí, ¿sí? Oye, yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No conozco Tecash. Date una vuelta, la verdad no te vas a arrepentir. A Tecash. Seguramente Gilberto sí lo conoce. Gilberto le encanta pasear por allá. Es paseador de esos lugares. Ahí está. Gracias. ¿Qué más tenemos? Todo tranquilo, muy bien. Nada más alguien nos conteste si ya conocen Tecash. Si ustedes ya conocen Tecash, díganos qué conoce de Tecash. Si no, pues ahí tienen que darse su vuelta ahorita en época navideña. Debe estar bonito ahorita. De estas dos. Sí. Bueno, me imagino que sí. De hecho, he visto imágenes por allá. Te digo, lo están dejando muy bonito. 115 kilómetros, estamos hablando de... Hasta el Palacio Municipal, mira cómo se ve hoy, ¿no? Cómo se ve hoy. Mira. ¿Ese lugar que era, Miguel? ¿Ahí se trincheran quiénes? Ahí se atrinchera el cabo Pedro Ruiz y 22 hombres del batallón de Mérida. Okay. Y son los que hacen frente a los atacantes. ¿A tantos? A tantos, sí. Vaya, a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, a los primeros que asesinan es a los soldados campechanos que se pasan
y en ese momento ya estuvo, Baselis y Ávila logran huir y empieza entonces el saqueo hacia la ciudad. Doña Leandra Vargas, que había encerrado a la persona que fue a dar la voz de alerta. Cuando le dice es que son sublevados mayas, no es cierto, son campechanos que vienen a ayudar, y para que no vayas a decir nada, lo encierra en su casa a esa persona. Okay. Y se va a preparar inclusive opíparas, comidas para recibir a los oficiales del ejército que ella suponía que era campechano. También ella muere al principio, y entonces empieza el saqueo de la ciudad y el asesinato de la población. Dicen que no respetaron hombres, mujeres, niños, ancianos. De hecho, allá mencionan aquí don Felipe Alcalá, nos menciona que inclusive había una escuelita con niños de párvulos, 80 niños de párvulos, a todos los despedazaron a machetazos, no los perdonaron. Obviamente lo que principalmente buscaban era saquear los comercios, saquearon todo, pues obviamente, y las destilerías de aguardiente, y las casas las saquearon y entraron y asesinaron a cuantas personas se encontraron. Los sacaban de sus escondites, porque ya la gente que al principio pensando que eran campechanos únicamente dijeron, no, va a haber allá unas escaramuzas, unos cuantos balazos y ya, y lo van a tomar los campechanos, ¿no? Pues cerraron sus puertas, trancaron sus, no se imaginaron. Ya cuando entonces a machetazos y hachazos tiraron las puertas y las ventanas y empezaron a asesinar a todos, ¿no? Y después de que una vez que ya arremetieron contra la población, entonces se van contra los que estaban en el cuartel, en el Palacio Municipal actualmente, porque el Palacio Municipal estaba cerca. De hecho, por allá hay un mapita para que nos demos una idea. Este mapa y mucha de esta información lo tuve de un blog que se llama Cash Cultura, está en Facebook, que es una persona que es una especie de cronista de Tecash, y él maneja ya esa velo. Entonces tenemos, puedes bajar, a ver, es que no nos vemos, pero puedes bajar un momentito la imagen, aunque nos tapes, no importa. Aunque nos tape. Bueno, aquí vemos la plaza. ¿Puedes bajar un poco? Aquí vemos la plaza sur, y está exactamente igual. Es una plazoleta donde están esos que se ven como, ahí está, como con signos de peso, son los comercios. ¿No? Actualmente al norte de la plaza norte está el mercado, y la plaza sur es la plaza principal. Allá hay 3 cañones que son donde estaban los cuarteles. El ayuntamiento estaba en el rincón de la arquería en aquella época, donde está el cuartel y la cárcel también. Eso que dice AM es donde se parapetaron estos soldados, y la Guardia Nacional estaba al lado del convento junto a la iglesia, pero únicamente logran ganar, hacerse fuerte los que estaban en lo que es actualmente el ayuntamiento. Los rebeldes entraron por el camino de los Cuscap, que se ve arriba, y por el camino de la ermita. De hecho, allá si ves al extremo está eso que se ve como gris oscuro, es el cerro, y allá está la ermita de San Diego. Ok, entonces empiezan a atacar a los soldados que estaban en el cuartel, en el ayuntamiento, en el segundo piso, y pues obviamente no pueden, por la ventaja en su posición, no pueden tomar el cuartel. De hecho, logran hacer un círculo, un cinturón de fuego alrededor del cuartel, y solo por eso las casas que estaban cerca al cuartel, sus habitantes se logran salvar de ser asesinados. Y algunos comercios cercanos también lograron salvarse de ser saqueados.
Dicen que únicamente respetaron el comercio de don Anselmo Duarte porque ayudó a aquellos prisioneros. Algunos dicen que también que es sospechoso, que a lo mejor era traidor, pero al final de cuentas se dice que don Anselmo es una persona filantrópica y altruista, ¿no? Él tenía su comercio ahí. Tenía de los comerciantes más prósperos de Tecash, y respetaron su comercio los atacantes, y obviamente a su familia, a todos los que estaban. ¿Y eso no le trajo repercusiones después? Pues aparentemente no. Sí hubo sus señalamientos, pero aparentemente no. El caso del subteniente Eusebio Ramírez Escalante, era un joven que vivía en Tecash con su familia. Al momento del ataque él estaba en su casa. Cuando ocurre el ataque, él logra esconderse en un tapanco y allá ve que asesinan a sus papás, a su papá y a su mamá. Cuando entra no pudo hacer nada. Apenas salen los atacantes de su casa, sale a la calle y en la puerta se encuentra un hermano igual asesinado. Y entonces se va logra alcanzar a los defensores del palacio y se unen a ellos y toma el mando, porque era el de mayor rango que estaba en ese momento, y que logra escapar de ser asesinado. Después de un rato, los mayas rebeldes, como no podían hacerse del cuartel, empiezan a amontonar debajo, de la parte de abajo, muebles, leña, y le prenden fuego. Y los defensores, ahora disparando y todo, cuando empiezan a sentir que se les está quemando los pies y todo, se repliegan. Cuando ellos, después obviamente estuvieron prácticamente con 28 horas, fue un día completo, día y noche de batalla, ¿no? Llega un momento pues que más que el hambre, la sed los estaba agobiando a los defensores. Entonces de la casa de atrás, que se salvó precisamente por estar cubiertos por los fuegos, les tiraban por una cubeta, les pasaban agua o con ropa mojada. Y se las tiraban, y así se pudieron hidratar de alguna forma. Otro caso interesante que hubo fue el concejal primero Luis Gabino Pérez y el joven Francisco Ramírez Galera, que de hecho él en este libro que les voy a presentar al final, él es el que es una de las personas que narran los hechos al que escribió este libro. Ya obviamente ya una persona anciana, pero pues él con eso era un joven. Don Luis Gabino les hace creer a los mayas para que le perdonen la vida, que como él era el jefe político mayor rango que había, él podía intimarlos a rendirse, porque pues obviamente los amenazaban, les hacían promesas que si rendían no les iban a hacer nada, pero pues sabían que si se rendían estaban muertos, ¿no? Entonces le permiten subir y hace pasar al joven Ramírez como, que además yo pensé que era Ramírez, no, Remírez se apellida. Ramírez. Lo hace pasar por su hijo. Ya había el lenguaje inclusivo. Exactamente. Sí, ya no Ramírez, era Remírez. Y entonces lo hace pasar por su hijo y dice, ok, déjeme subir a dialogar con ellos. Y pues se queda como rey mi hijo, dice. Entonces, por una cuerda se sube y pues al ratito, oye, ¿sabes qué? Ya hay que levantar el acta, pero pues el que sabe leer y escribir es el joven, dice, el hijo, le dice, pues dejen que suba, y obviamente los otros dijeron, pues no, le dice, pero pues como ya sabían que pues él estaba muerto, les abren una descarga de fusilería sobre los mayas, que a correr por ese asalto abandonan a este muchacho y él corre y se sube y se integra con los defensores. Para todo esto, Baselis y Ávila estaban, todavía no sabían a ciencia cierta si eran rebeldes mayas o eran soldados campechanos. Estaban tratando de reunir fuerzas para poder recuperar la plaza.
Ávila por la zona de Manín no consiguió nada, y Baselis en los Cuscap, con los que ya había habido un combate anterior, logra reunir 80 personas junto con los 2 oficiales que lo acompañaban. Y al estar regresando, eso fue el día 14 de septiembre el ataque. El día 15, que ya estaba regresando en Baselis, encuentran a un herido a medio camino y les dicen, no, pasó esto. Entonces, efectivamente, ya estaban seguros que eran mayas rebeldes. Para todo esto, durante la noche, después de haber saqueado los comercios y saqueado el aguardiente, pues los mayas se emborracharon. Obviamente, el principal de la fuerza cargó las mulas y los caballos que consiguieron, con pólvora, con aguardiente, con pertrechos, con comida, con todo lo que encontraron, y se lo llevaron a Santa Cruz. Después se supo que con eso lo vendieron en Belice para adquirir más armamento y más pertrechos. Y los rezagados que se quedaron a saquear, a violar y a asesinar, ya eran una turba de borrachos que se quedaron en el pueblo, fueron los que se encuentran en Baselis. Dividen en 3 columnas su fuerza de 80 hombres, entran pues simultáneamente, después de disparar unas 4 descargas de balas, a bayoneta calada atacan a los mayas que quedaban. Les hicieron varios muertos, heridos, que los mismos levantaron, se fueron y huyeron. Ya no les hicieron frente, ¿no? Ya lo que quedó, entonces, en las calles, los cuerpos descuartizados, los reos de la cárcel que pensaban que los habían ido a salvar, los despedazaron, los descuartizaron a machetazos. Y así empiezan a encontrar a la gente en la calle, la sangre, ya la sopilotera haciendo, pues alimentándose de los cadáveres que estaban regados por las calles, por los solares, por los patios. Eran sanguinarios esos cuates, ¿no? Sí, fue una guerra. Y si tú lees la guerra de Castro, fue una guerra muy, muy cruel, y allá para ambos bandos. También el ejército yucateco hizo barbaridades en esa guerra. O sea, estaban unos con otros iguales. Efectivamente, sí. Oye, pero ahí la que estaba en medio de la población. Claro. Entonces, de repente la gente, los que lograron salir de sus escondites, empiezan a salir. Gente que se hizo pasar por muertos entre ¿cómo se llama? Entre los cadáveres de sus familiares heridos, se hicieron pasar por muertos, y habían logrado sobrevivir la noche. Los que empezaron a salir de los matorrales, de las cuevas, de las letrinas, inclusive se fueron a esconder. Pues obviamente, pues muchos ya inclusive desnudos, heridos, ensangrentados, hace que por ejemplo Baselis pues ni persiga a los rezagados, o sea, se quedan, era la situación de emergencia, y apremiaba la ayuda a la gente que estaba pues en esos momentos. En la imagen, Miguel? La imagen son imágenes de lo mismo, de allá se ve a un oficial del ejército yucateco, cautivo por soldados mayas rebeldes, que los van a echar a una casa de paja, que le prendieron fuego, los van a echar allá para que se queme. O sea, era un odio muy fuerte el que traían ellos. Pues yo creo que, pues sí. ¿De tanta represión o de qué? Pues mira, por ejemplo, dicen que lo que he leído, bueno, Jacinto Paz no era tan sanguinario, no era sanguinario. De repente sí, pues su gente se salía de control, pero por ejemplo, él sí hacía prisioneros, respetaba las vidas. En cambio, por ejemplo, Cecilio Chi sí era sanguinario, mataba, arrasaba con todo, no perdonaba. Y posteriormente los capitanes que siguieron, y generales que siguieron después, de hecho, tanto Pat como Cecilio Chi son asesinados por su propia gente. Y todos los generales y jefes igual eran asesinados. ¿Qué había sido de ellos?
Fueron pocos que cayeron a manos del ejército, pero así era, de repente se rebelaba algún subalterno y mataba al jefe, y así. O sea, era pura traición. Pues sí, al final de cuentas igual lo mismo, política. Porque tienes a tus generales y no esperas a que te vayan a ir a ti encima, ¿no? Claro, pero pues al final de cuentas ellos también tenían su política y sus intereses, ¿no? Entonces ambos, Jacinto, De hecho, para esas épocas, cuando pasan estos hechos, ya los habían matado hace años. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Ellos creo que ellos no, ni siquiera llegaron a los 2 años de la rebelión, los asesinaron antes. O sea, y esta gente que hizo esta matanza, pues se salió con la suya, finalmente se fue y no pasó nada. Claro, nada. De hecho, posteriormente se arman, se destinan fondos, impuestos, se arma un ejército de 4,000 personas hubo mucho tecacheño que se ofreció de voluntario para ir a, pues por lo menos en venganza, pero pues vaya, se salieron con la suya porque pues se guardaron, se internaron. Sí, ellos cuando llegaban, los atacaban, normalmente tenían vigías. Y cuando los subían a árboles o lugares así destacados, y cuando venía marchando un ejército, ellos reventaban una bomba, que yo creo que de allá vienen las famosas bombas yucatecas. ¿La bomba yucateca? Sí. Ahí sí. Cintia, está tranquila, Cintia, ahorita muy tranquila. Porque... Sí. Está como ida. Sí, hombre. Porque era la forma que ellos daban alarma, reventaban una bomba y daban alarma de que venía alguna situación. Yo no sé si de allá vienen las famosas bombas en la jarana yucateca, tiene ese origen. Porque tengo que hacer un programa de pura bomba, ¿ya las tienes listas? No. No, de hecho no son muy afecto a las bombas. Si quieren ustedes que es una de las formas en que los estereotipan los yucatecos fuera, que piensan que nos las pasamos diciendo bombas todo el tiempo. Pues podríamos mandarles unas bombas para que sepan qué bombas hay. A menos que hayas comido el frijol cabash de Valladolid. ¿Qué tiene? Más bombas todavía. Pues ahí está. Porque te inspiras. Te bombardearon de regreso, Cintia. Algo así. No es cierto. Qué barbaridad. No es cierto. Es un comentario de Jesús Cantún. Saludos, muy interesante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, Robert, gracias por estar con nosotros. Cuando hay temas de este estilo, yo he escuchado por mucha gente que nos sigue que se pone a oírlo. Fíjate que agradecemos a todas estas personas que están chambeando o están haciendo otra cosa y lo están oyendo. Me habían dicho, yo me puse a escucharlo, está muy interesante y mientras estaba yo trabajando. Qué bueno. Entonces les agradecemos mucho. Así es, a Robert, atención. Que esté con nosotros. Sí. Terminamos, Miguel. ¿Qué tenemos para finalizar? Bueno, o como un down? Ya estamos terminando. Nada más como dato curioso, el cura Bartolomé Marín, que era un septuagenario. Él, al estarse queriendo escapar, de hecho, la casa cural. ¿Qué habrá pasado con los clérigos y todo? También a él le perdonaron la vida. De hecho, él se quiere escapar brincando bardas y tapias y demás, y se disloca un tobillo, un pie. Pues lo agarran, lo tiran sobre la pira de cadáveres y pues él nada más llorando les reprimía y les pedía piedad, y por lo menos perdonen a los ancianos, a los niños y a las mujeres. De nada les sirvió, pero pues le perdonaron la vida. Y hubo otro clérigo igual que, pues vaya, como eran sacerdotes, y a pesar que ya tenían su culto, ellos de la cruz parlante, crean su culto. ¿Y qué era ese? ¿Tú sabes qué era ese culto? Sí, claro. Cuando empezó la guerra, el movimiento armado, ellos empiezan a secuestrar. Cuando llegan a un pueblo, secuestran al cura. De hecho, el Justo Sierra O'Reilly tenía un hermano cura que estuvo preso mucho tiempo con los mayas hasta que logró separarse. Pues ellos a final de cuentas eran muy devotos, y pues ellos seguían manejando sus bautizos, sus fiestas patronales, sus bodas y demás, y a los curas les perdonan la vida para que hagan esas funciones, sigan haciendo las funciones.
Cuando ya los curas, pues vaya, ellos tienen que oír en la situación precaria, ellos crean un culto, que fue modificándose. Inicialmente decían que encuentran en un cenote donde fundan Santa Cruz una cruz que les hablaba. Realmente tenían a un ventríloco, una persona que se escondía y hablaba. Ya les hacía creer a toda la población que era la voz de Dios. Después el ventríloco o el que hablaba muere o lo matan, y entonces ya Dios, en vez de hablar, les escribía cartas, y habían sus patrones que eran los que interpretaban la decisión de Dios. Y así de hecho, es de donde viene que en las zonas mayas hay mucha devoción a la Santa Cruz, por dos razones. Una por esta, y además porque al final de cuentas una cruz es dos maderos cruzados, y es una forma de tener una imagen de forma económica y práctica. Entonces de eso constituía más o menos por eso le llaman la cruz parlante. La cruz parlante, porque hablaba, le hablaba al pueblo, ¿no? Fíjate nada más. A su ventríloco ahí. Exactamente. Y hay mejores ventrílocos que los que tenemos ahorita aquí en Yucatán, porque hay cómicos que no tienen nada de ventrílocos. No tienen nada de ventrílocos, pero esos son ventrílocos, ¿no? Exactamente. Pues algunas fuentes dice que hubo alrededor de 1,000 personas asesinadas ese día en 1,000 personas. Sin embargo, en otras fuentes de forma más increíble, mencionan de 564 a 600 personas, que tomas es un montón, muchísima gente que fueron asesinadas, que se cree que esta cifra de 600 es la cantidad a la que ascendió Oye, casi dejan al pueblo sin nadie. Sí, claro. Y de allá primero empiezan a hacer pues vaya, la situación de emergencia, así como actualmente de repente vemos que no sé, en algún lugar hay un terremoto o hay un huracán que deja a las personas en estado de ruina, pues también se empezaron a hacer colectas en Mérida, en el interior del estado. Se logran reunir en aquella época casi 3,000 pesos, pues vaya, es una cantidad importante pues para esa época, para socorrer esa época. Y también empiezan a pedir a otros estados. De hecho, si tienes la imagen que nos sirvió de ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver. ¿La de promoción? Exactamente. Ok, vamos a ver la imagen de promoción. Esta es parte es la imagen nada más. Si la puedes sí, la imagen completa, de hecho salen acá unos ahorcados, allá vemos la iglesia de Tecash, el ayuntamiento, parte del convento, de la plazoleta del norte, etcétera, ¿no? Realmente no es tan así la perspectiva, pero bueno, y vemos allá a los mayas rebeldes, pues prácticamente descuartizando a la población que está allá. Vemos mujeres, niños, allá vemos a uno que con una pierna está golpeando a una mujer, a un niño ensartado, una cosa terrible, ¿no? Que además, pues puede haber sido también dramatizado por quien hizo ese dibujo, que es parte de una circular que el gobierno de Yucatán envió a otros estados. De hecho, el señor de Cash Cultura nos menciona que esta imagen que se recuperó, que es la única que se recuperó de esa circular, provino del ayuntamiento de Saltillo. Que era donde habían quedado pues en sus archivos esa imagen, ¿no? Ahora, estas personas, Miguel, ¿eran realmente mayas? Sí, claro que sí. Mayas, descendientes de mayas. Bueno, sí. De los que vemos en los pueblos a veces muy pegados a esa claro, economía. Sí. Y de hecho, hay un dato, es que bueno que lo mencionas porque lo estaba pasando por alto, que pues
¿por qué no llamó la atención de que pues el bronceado de la piel de estos soldados haya llamado la atención pues de la población? La verdad es que pues habían también entre el ejército yucateco habían los famosos hidalgos, que ya te había comentado la otra vez, sí, ¿cómo no? Que eran mayas que estaban a favor del ejército, ¿no? Eran algunos, les mencionan, más aculturados y demás. De hecho, hay un capitán de apellido Iwit, de un pueblo cercano, que con su gente, que eran uno de estos hidalgos, van también en auxilio. Ya obviamente ya había pasado la masacre, pero van y empiezan junto con la gente de Tecash a enterrar a los muertos que estaban regados por todas partes, ¿no? Logran, pues vaya, después de eso, pues se refuerza. Mientras pasaba todo eso, pues, en Campeche, en la ciudad de Campeche estaban festejando la independencia de México, porque fue 15 de septiembre, mientras asesinaban a todo Tecash dentro de la muralla de Campeche. Y Cepeda Peraza, que los tenía sitiados, también que festejó, que allá mencionan las crónicas, pues un poco más modesto, pero también lo festejaron. Mientras pasaba eso, que fue pues una tragedia para esa tragedia, pero además una tragedia. Pero eso es lo que pasa cuando hay polarización y cuando hay esos problemas políticos. Lo que está pasando hoy día con la polarización que está haciendo la... Así es, pues no estamos en pie de guerra o una guerra interna, pero pues a final de cuentas... Todavía, porque ya empieza a haber... A final de cuentas, no, ni lo digas tú como ya empieza, no, porque existe. Pero vaya... O sea, ya mucha gente, de hecho, ya por la violencia que hay en el país, está pensando defenderse de alguna manera. Bueno, a final de cuentas sí estamos en una guerra, la guerra contra el crimen organizado. ¿Qué te estoy diciendo? Y pues vaya, ellos estos cuates entraron como crimen organizado. O sea, no entraron porque discúlpame, pero una guerra tal cual tiene reglas. Y matar niños y matar... que claro, si nos vamos inclusive a la época bíblica, eso pasaba también con los hebreos cuando llegaban y acababan. Las guerras siempre son así en todas partes, ¿no? Pero yo no creo que los mayas hayan ido ni por estirpe, ni por raza, ¿a poco llegaron a Tecash? No, tú sí tienes maya, tú eres tú no eres maya. No, la verdad no lo hicieron. No, mataron ellos llegaron a matar a todos, sean mayas, sean blancos, sean mestizos, sea lo que sea. Lo que ellos cruzaban. Exactamente. ¿No? O sea, quién sabe cómo se mataron entre ellos. Creo que por la unión traían. No, pues sí, pero vaya. ¿No? Pues sí, pues al final de ¿qué es lo que está pasando ahorita? O sea, ahorita el crimen organizado está llegando a lugares a matar a 2 o 3 personas y terminan arrasando con la gente. Y cuando llega el ejército o la Guardia Nacional o los... Pues ya está. Ya pasó. Entonces lo que está pasando es que ya mucha gente empezó a decir, pues yo tengo que defender a mi familia. Y se empiezan a armar y empiezan a ver esto y esperemos que no llegue a eso, pero esperemos que no. Para dónde vamos, ahí parece que apunta, ¿no? Al menos yo no sé si tú permitirías que de pronto entre el crimen organizado y tú no te vas a armar para defender a tu familia. Vaya. Yo sí, me vale. Yo sí me echo allá a un Esperemos que no lleguemos hago patria y bueno, no hago patria. Eso no. Entonces, tenemos a alguien, Cintia. La doctora Mariana Domínguez, efectivamente el tema muy interesante, desconocía la historia real de la guerra de castas. Pues es parte de así hay muchísimas anécdotas, muchísimos. Que no conocemos y que no. ¿Hay algo que se conmemore alusivo a esto? No. ¿Alguna ceremonia? No hay. No. O sea, el gobierno nunca ha prestado atención de este hecho. ¿Qué es lo que pasa mira? Hay 2 monumentos. Si tú ves el Parque Eulogio Rosado, obviamente ese monumento que hay allá, que no es un busto, es no me acuerdo, es una imagen, no sé si de una mujer de la griega o de esas Atenea, no me acuerdo. Es un monumento a Eulogio Rosado que se inaugura por allá de finales del siglo XIX. En honor a él, que fue pues, un personaje destacado en la guerra de castas. Y en el parque de Santa Lucía
ese obelisco que está en medio del parque es también un monumento a los héroes de la guerra de castas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron héroes de la guerra de castas? ¿Los cuales? Pues vaya, obviamente los del bando yucateco, es lo que entre los historiadores, es lo que dicen, o sea, a final de cuentas, ahorita como ¿qué es lo que pasa después de la revolución? ¿No? Hay una reivindicación pues vaya, de los indígenas que estaban luchando por sus derechos, y pues vaya, la parte, ¿cómo se llama?, de los criollos, pues era la parte ladina, la parte opresora. Entonces como que ahorita hay y ahorita ya ves que hay que el presidente que los españoles pidan perdón por la conquista y demás, como que hay allá una situación pues vaya, de opiniones encontradas, ¿no? Que a estas alturas del partido son más... Pues no, porque realmente ya deberíamos dejar atrás ese tipo. Porque además esto no creó a fin de cuentas un odio hacia los mayas por haber hecho esto. ¿O eso intentarán evitar? Pues es que no, porque al final de cuentas es lo que muchos dicen, que la guerra de castas no es tal, porque en ambos bandos habían personas de ¿cómo se llama?, de ambas razas. Habían hubo blancos entre los mayas, la verdad muy pocos, y ya después de los primeros años hubo mestizos que desde el principio se hicieron generales de los mayas, y entre los del ejército yucateco hubo mayas también luchando al lado de los ya no era tanto de castas. Es lo que dicen los autores. Algunos le llaman la mal llamada guerra de castas, unos simple y sencillamente la llamada guerra de castas. No todos los generales mayas pugnaban por el exterminio, básicamente era Cecilio Chi el que se dice que tenía ese extremo. Jacinto Pat únicamente pedía mejores condiciones para los campesinos, principalmente por los impuestos de tipo religioso, lo que tienen que pagar por bautizo, por bodas y demás, que los exentaran de esos impuestos, que les permitieran dotarlos de tierras para que puedan sembrar. Tenía más objetivos que solamente terminar. ¿Qué es lo que pasaba? A partir de que los empiezan a utilizar como soldados, les empiezan a prometer esas cosas y no se las dan. Entonces se cansan. Hay estudios ya más profundos de que al inicio de esa revuelta habían inclusive blancos que estaban pues manejando esa rebelión que se salió de control a raíz del fusilamiento y del ataque a Cecilio Chi, y como que los otros ya se salieron de la escena, y pues pasa lo que pasó. Pues es una lástima que, estando tan documentado este hecho, no exista algún monumento o alguna época o alguna ceremonia. Mira, yo siento que sí hay, por ejemplo, si tú vas a Tepic, hay una estatua a Cecilio Chi. Si tú vas a Tijosuco, hay una estatua a Napat. Si tú vas a Chichimilá, hay una estatua de Manuel Antonio. Sí hay. Oye, pues si se celebra, no se celebra, si se conmemora, porque está mal dicho, se celebra el holocausto nazi, cuando ocurrieron este tipo de cosas tan terribles en Europa. ¿Cómo es que no hay una conmemoración de este hecho tan terrible? Yo siento que hay producto del divisionismo. Sí, yo creo que es algo que todavía a los yucatecos nos duele. Fue como lo quieras ver y como lo quieran pintar quien quieran. Ahorita las personas que son más pues más del corte de izquierda o socialista, que los mayas se levantaron en contra de la opresión, o los fifís y castas de bien, no, es que era una lucha de los bárbaros contra la civilización, como lo quieras ver, es algo que yo creo que nos duele porque fue una guerra fratricida. Sí, entre hermanos, entre yucatecos, porque independientemente del qué tan europeo o qué tan maya te sientas, todos estamos formados y tenemos un mismo tipo de ideología.
Es cierto, sí es cierto, y es algo que yo creo que por eso no se conmemora. Fue algo terrible, terrible. Y como dice como dice el lema de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pues ahí tenemos las razones del divisionismo que existe. Incluso, y ahorita que se está acentuando, claro, ahorita ya nos empezaron a pintar monumentos, esto pues es otro tema, de las que nos pintan los monumentos, pues es otro rollo. Pero ese divisionismo siempre trae momentos complicados, ¿no? Claro. Y trae este tipo de cosas terribles. ¿Qué libros tenemos hoy para que nos cuentes? Ahí traje, obviamente. Todos tranquilos. Hoy sí te está dormida. Carla, de hecho, ya vi que ya se durmió. Ya amenazó combate ahorita. Mira. Este libro, de hecho yo tengo el original, pero está también, es un libro de mi bisabuelo que estaba en la biblioteca de la casa. Pero está tan viejo y ya tan deteriorado que apenas todavía se puede hacer, le saqué fotocopias y me sirve para leer y para consultar y demás. ¿Cómo se llama? El libro se llama Recordaciones Históricas por Felipe Pérez Alcalá. Difícil que lo vayan a encontrar. No, es un libro, miren que fue impreso en 1919, es un libro que tiene más de 100 años. Está acá. Van a ver la copia autostática porque no van a... Porque el original lo tengo, pero ese lo tengo allá guardado perfectamente. Voy a tomar una foto, aunque sea para que la... no se me ocurrió. Sí, ahí está, porque ahí está. ¿Se alcanza a leer? Ahí está. Una cosa que le bajes le bajo un poco. Aquí. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. ¿Dónde? Ahí ya está. Okay. A la cámara número 3, 2, ¿quién le vuelve esa? Ahí está. Hay que poner números a las cámaras, porque no sabes de qué cámara estás hablando. Ahí está. Este libro de acá me sirvió de fuente, me parece. Déjame checar bien, no me acuerdo si lo llegué a digitalizar. También lo pongo, si está digitalizado, lo pongo a su disposición. A disposición de la gente que quiera. Pero lo que sí tengo es, bueno, de acá, don Felipe, precisamente, nos cuenta que estando en Tecash, junto con unas personas, subieron al cerro a la ermita, que de hecho dicen que en ese momento estaba en ruinas. Y una de las personas que estaban presentes era el joven Ramírez. Ya obviamente, pues imagínate, después de 60 años, pues ya era un señor grande, ¿no? Pero pues el que fue escrito en 1919. Pues el artículo, ahorita te digo de cuándo es, porque el 19 es el impreso, pero los o sea que no estaba bastante cerca Ahorita te digo este artículo, por decirlo de alguna forma, cuándo se escribió. Se escribió en octubre de 1914. Estamos hablando casi 60 años después de los acontecimientos, y una persona de los que lo vivió y fue testigo presencial. Digo, por eso ya había ¿no? Quizás algún niño que... Claro, pues en esa época él dice que este Ramírez era joven, a lo mejor era saliendo de la adolescencia, o sea... Todavía habrá habido la ocasión de que nos lo cuente, ¿no? Exactamente. ¿Y el otro que vemos allá? Pero tengo un PDF que proporciona, bueno, en su momento lo proporcionó el de la página de Cash Cultura, que ese sí se lo voy a dejar a Cintia, que narra los mismos hechos. De hecho se basa en unos artículos de la época. Pues ahí está, el que quiera. Y también el que quiera se los podemos correo electrónico y se lo enviamos. No sé si se puede comunicar también a través del chat de inbox. A través del chat nos deja también su correo electrónico y se lo hacemos llegar. Y este es uno de los tantos libros que tengo sobre la guerra de castas, que a lo mejor se lo recomiendo porque es fácil de conseguir, y se consigue en Dante, y está pues de una forma muy amena, muy amena, porque además trae muchas ilustraciones. Es una serie de libros, por ejemplo, acá está precioso, acá nos va narrando toda la guerra de castas a través del tiempo, a través de ilustraciones y de hechos y demás. Y yo creo que es una forma como para introducirte en el tema, agradable. Es una serie de libros que... Pero no mostraste la página. No, ahí voy. Ahí está.
A esa, ahí. Este es La Guerra de Castas en Yucatán, de Francisco José Paoli Bolio. Es el que lo escribió. De hecho, es una serie de libros de esta presentación, de esta serie. Son 4 libros. Hay otro, el gran libro de la cocina yucateca, de Will Rodríguez. Hay otro de arquitectura de la ciudad de Mérida, si no me falla la memoria, y otro sobre los mayas. Son 4 libros, de los cuales yo tengo 3, y se consiguen en Dante. Hay esta, y hay la versión económica, más chiquita, de pasta dura, pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y adquirir este gran... Aquí lo estoy viendo y me llama la atención, y además al abrirlo, su muy buena calidad y muy buenas fotos. Ahí está la iglesia de Tepic. Este voy a ver si lo consigo para mí, porque tiene unas fotos muy por ejemplo, buenas. Acá, a ver. Sí, bueno, aquí la gente no lo va a ver. ¿Sabías esto? ¿Qué? No veo en otro lente. El ejército norteamericano en Yucatán. ¿Sabías que hubo un batallón de soldados estadounidenses que pelearon en la guerra de castas? No lo sabía. Sí, si quieres eso lo dejamos para un próximo. Pues ahí está. Hubo un batallón norteamericano, puros SEALs, ¿no? Nada, ¿no? Eran soldados, cuando termina la guerra contra Estados Unidos, veteranos de esa guerra. Pero en contra de los mayas. Sí. Bueno. Entonces, pues la situación era desesperada y les ofrecen tierras y pago aquí en Yucatán, y vienen y no les fue muy bien. ¿En serio? Sí, no les fue muy bien. Hay hablado. De hecho, por allá hay un museo de la guerra de castas en Tijosuco, que les recomiendo, si algún día llegan hasta allá, visítenlo, vale la pena. Es pequeñito, pero es muy interesante. Y entre lo que se exhibe hay un acta de defunción de un soldado norteamericano que murió en la guerra. Oye, ¿qué te parece si en la próxima semana nos cuentas, aunque sea un poquito de eso? Claro. ¿Les parece? Es un hecho realmente corto, ¿no? Pero pues se menciona. Antes del tema podemos platicar del ejército norteamericano que peleó en la guerra de castas de Yucatán. Claro que sí, claro que sí. Ahí basta, ya es un compromiso de Miguel. ¿Tenemos algún mensaje, Cintia? Sí, Carla, despierta, Cintia, por favor. Gracias. Rolando Recale nos dice: buenas noches, México Inteligente. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Gracias. Raquel Palomo nos dice: yo recuerdo que cuando niña en el pueblo las mesticitas eran racistas con las que no eran mayas. Fíjate, racismo, ahora que hay racismo contra los mayas, pues ya ves que los mayas también eran medio racistas. Pues es que al final de cuentas, yo creo que eso es algo que en todas partes se da, ¿no? O sea, es muy feo, ¿no? Eso es, bueno, sí, pues más que racismo, es pues la xenofobia, ¿no? La xenofobia. Que rechazo a todos los que vengan de fuera. A los regios que dicen que los yucatecos somos flojos, así que. Pues sí, o sea, al final de cuentas es lo malo de los estereotipos, de las, ya sea de entre clases sociales, entre raza o lugar de nacimiento, lo que sea. Pues ojalá que algún día podamos superar eso, porque pues los progreseños lo traemos contra los isaleños. No es cierto. No, pero yo sé que los progreseños, el pleito eterno es con los de Mérida. Sí, pero nos queremos. Los de Mérida. Los queremos. ¿Qué más tenemos, India? Cada nos dice: no creo que algún pueblo reciba con los brazos abiertos a los conquistadores. No hay un pueblo que reciba, pues no. Realmente en términos de conquistadores, como tales, no. Más que los que lo ocupan vienen y son ocupantes, como pasaba en el caso de los alemanes. A mí me gusta. Vamos a preparar un programa especial sobre las leyendas negras. Pues no lo prometas nada más, luego la no, sí, porque muchas vamos a llamar rechazo, odio, por ejemplo, hacia los conquistadores y demás, es en base a leyendas negras. Hay una leyenda, investiguen el término de la leyenda negra española, precisamente de satanizar al español, que obviamente no es que se esté justificando ni que nada, pero por ejemplo eso, la teoría es que precisamente los anglosajones
han satanizado al conquistador español que dominó, que esclavizó, que demás, cuando realmente... Los dragones también lo hicieron. No, peor, porque el español sí se mezcló y sí se integró con los pueblos indígenas. Es lo que yo iba a decir precisamente con el comentario de Carla. Los exterminó. Sí es cierto que hay no están de acuerdo con los conquistadores, pero tú sabes que España es uno de los países más racistas que hay sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, sí. Incluso más que los ingleses, que ya es hablar bastante fuerte, o sea, los españoles están considerados como uno de los países más racistas. Sin embargo, la mezcla que hubo acá fue muy fuerte con los españoles, ¿no? Muy diferente a los conquistadores o a las ocupaciones que hubieron en otros países, donde la gente ha llegado a exterminar a la población de la entidad para ponerse ellos. Y caso de Estados Unidos, porque Estados Unidos hasta la fecha a los indígenas los tienen reservaciones. Los reservaron, los tienen reservaciones y ellos no conquistaron, pero sí colonizaron. ¿Sabes cuál es la ironía para mí? Ellos de poquito a poquito fueron haciéndose de todo. Te voy a decir cuál es la ironía para mí, que hay mucha gente aquí en México que habla de los conquistadores, ¿ok? Pero venera las cosas que vienen de los Estados Unidos o que vienen, o sea, irónicamente pasa esto, ¿no? Cuando los españoles finalmente vinieron y se mezclaron, o sea, es muy difícil que tú puedas entender al país sin esa influencia. O sea, es que al final de cuentas somos el sincretismo de dos culturas y pero más difícil de entender que lo que tú podrías entender la población, por ejemplo, de los Estados Unidos, la norteamericana, que es una mezcla muy definida de ciertas comunidades europeas y donde sí ves, por ejemplo, que todavía en la época de la restricción del licor, pues veías a los italianos divididos mucho. Al final de cuentas, hoy en día de los lo que Estados Unidos es una amalgama de multirracial y multiétnica. Pero bien definida. Bien definida la comunidad. Aquí la comunidad que se define, pues es la que vino acá, la libanesa, ya cuando nos toca hablar de la casta divina, pues nos contarás un poquito de eso, ¿no? Los coreanos, chinos, libaneses. Pero la base poblacional es una mezcla muy difícil de cortar con los conquistadores. No, o sea, ¿qué es lo que dicen y es lo que yo entiendo? O sea, el tema es muy complejo, habría que prepararlo muy bien y analizarlo muy bien. Yo que lo que considero no es ni ensalzar a los conquistadores, pero tampoco no podemos borrar nuestra historia. No podemos. La humanidad se ha formado a través de guerras de conquista. Los persas conquistaron a los griegos, los romanos a toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente, los chinos, los mongoles a los chinos a otros pueblos. Influencia árabe en España. Los árabes invadieron. A final de cuentas, los godos también conquistaron gran parte de Europa, conquistaron a los romanos, los egipcios a otros pueblos. O sea, si te das cuenta, así ha sido la humanidad, y no veo que hayan pueblos que estén resentidos con los conquistadores. A final de cuentas, eso ya hay que superarlo. ¿Qué es lo que yo critico? No podemos siempre ir quejarnos del pasado. Pero ves, los que atacan esto con sus propias razones, pues que son una mezcla total. Entonces, ¿cómo quitarse esa mitad o esa parte que tienen ellos de eso? Pero bueno, en fin, ¿tenemos algo más? Sí, Raquel Palomo nos comenta, pues según entendí, una de las razas con menos mezclas es la maya. Todos los pueblos. Pero fíjate que es interesante lo que nos dice Raquel Palomo. Te voy a decir que finalmente la conquista mexicana, y incluyo a Yucatán,
fue más conquista del centro del país, de la mitad del país para arriba, porque los mayas hasta cierto punto no fueron ni siquiera conquistados. Claro que fueron conquistados. O sea, fueron como, yo no considero que hayan sido conquistados, porque primero que nada no tuvieron ese pleito, bueno, no enamorados tampoco. No, sí hubo guerra de conquista acá. ¿Qué diferencia hay con, por ejemplo, la conquista que ejerció Hernán Cortés a la conquista que hizo Francisco Montejo? Uno, Cortés se enfrentó a un imperio que cayendo la capital, Tenochtitlán, cayó el imperio. Los Montejo tardaron en tres oportunidades, tardaron 20 años en conquistar Yucatán, porque Yucatán, los mayas están divididos en cacicazgos. El maya era tipo el griego, eran ciudades-estados que estaban en contra de unos de otros y hacían guerra entre ellos y demás. Todo lo que es el pueblo maya, que es Yucatán, Tabasco, Chiapas y parte de Centroamérica. Cuando llegan los españoles, ya los mayas estaban en decadencia. Exacto. Ya no existían las grandes ciudades, por ejemplo, Uxmal, Chichén, Copán, y todas esas ciudades que florecieron durante varios periodos ya estaban abandonadas. Por eso yo siento no tan enamorados como tú comentas, sino yo siento que fueron entonces, ¿qué es lo que pasaba? Más que conquistados. ¿Qué es lo que pasaba? Conquistabas un cacicazgo y tenés que irte con el otro, y con el otro, y con el... Entonces era complejo conquistar, pero sí fue una guerra de conquistas, porque sí lucharon contra los mayas. De hecho, y también, por ejemplo, Tutunchú se alió a los españoles, y que les hizo frente el cacique, vamos a decir que el héroe de los mayas, que es Nachicocón, pero al final de cuentas se logra la conquista en 1542, pues 20 años después de la caída de Tenochtitlán. Imagínate. Entonces, pero sí fue una guerra de conquistas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, donde los lugares donde no hay civilizaciones? Si te das cuenta, donde más rica es la cultura, donde se establecieron los pueblos, grandes civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de México, nahuas, mayas, otomíes, y vaya, que eran ciudades, eran civilizaciones. Pero por ejemplo en Sudamérica y en Norteamérica, donde habían tribus de nómadas, pues era más complicado. Ya ves que Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos, seguían en guerra con los indios hasta finales del siglo XIX. Sí, es cierto. Incluso ahorita todavía se respeta. Y era el caso también de México, el norte de México, se estaban en la guerra contra los apaches y contra los yaquis y otros pueblos de allá, fue constante. Y esos pueblos nunca se llegaron a doblegar hasta que los doblegaron, ¿no? Y luego tenemos el caso de la guerra de castas. Es muy complejo, ¿no? Vamos a preguntar, ¿hay algo más, Cintia? Si no se va a armar la guerra de castas acá entre Miguel y yo, porque él dice, no, está bien, Miguel, tienes toda la razón. Sin embargo, yo sigo sintiendo que nos cocinamos aparte como yucatecos, y bueno, ahí está. Entonces, si ya no tenemos nada más, ya les ofrecimos el libro, entonces, un tema, a mí me apasiona, lo escucho, y luego cuando voy a esos lugares, pues realmente veo los lugares y me recuerdo estos temas y son fantásticos, ¿no? Ahí está. Bueno, si no tenemos nada más, 9:46. Gracias entonces a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por aprender hoy de la guerra de castas y aprender de esta famosa matanza que realmente lamento que no haya una conmemoración de este hecho. No sé por qué el gobierno del estado no ha hecho un énfasis en este asunto. Pues es que, bueno, es algo terrible, ¿no? O sea, no sé si conmemorar. Así como se conmemora la bomba de Hiroshima. Por ejemplo, ahorita hablando también de un monumento en Espita, hay un monumento a los 15 de Espita. Que fue hay un monumento, pero no hay un día que se haga una conmemoración cuando los grandes eventos que han pasado, aún sean grandes tragedias. Yo insisto, es algo todavía a los yucatecos nos duele mucho, y yo creo que la bomba de Hiroshima en el 6 de agosto de 1945 que tiran la bomba a Hiroshima y arrasa con la ciudad de Hiroshima y luego con Nagasaki, ¿no?
O sea, se conmemora ahí. Ve las Torres Gemelas de los Estados Unidos el 11 de septiembre. Se conmemora ahí. O sea, y un evento para esto que para nosotros los yucatecos es verdaderamente representativo, pues debería conmemorarse. No estamos hablando de que por lo menos los tecacheros deberían de... O sea, yo creo que llega el 14 de septiembre, el 15 de septiembre, y estamos más emocionados con la independencia de México que recordar un evento de estos que arrasó con un pueblo yucateco y como tú dices, una guerra entre hermanos, ¿no? Pero ahí está, antes de que nos peleemos, Miguel y yo, por el asunto, vamos a agradecer a Cintia Buenfil y a Carla Osorio. Cintia, gracias. Aunque hoy estuvo bastante dormida, Cintia, ¿no? No sé sí, estaba en la otra onda. Cintia, muchas gracias. Gracias, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Cuándo se repite esto? Se repite los sábados a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube, México Inteligente MX. México Inteligente MX. Créanme, se los he dicho, se los vamos a cumplir en breve. Estamos preparando sorpresas para el canal de YouTube y para este programa. Espero que en el año que ya estamos a tiro de piedra del nuevo año. Exactamente. Vamos a tener formatos diferentes, vamos a tener más invitados, así como lo hemos hecho, como tuvimos nuestra invitada especial, que es nuestra madrina de invitados. Sí, hay que organizar otra con ella. Sí, muy interesante. Carla, gracias, Carla. Acerca el micrófono a Carla. Gracias. Tiró piedras por acá cuando vio. Buenas noches. Buenas noches, Carla. A usted, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por escuchar estos temas. Y muchas gracias por tener la disposición y las ganas de aprender las cosas que no sepan. Obviamente sabemos que hay gente que está muy bien enterada de estas cosas. Y por acompañarnos siempre. ¿Qué pasó, Miguel? Ya nos cortaron, ¿no? Ya nos cortaron, nos cortaron, te congelaste tú nada más. Sí. Nos vemos congelados todos, pero ahí estamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, que descansen. La próxima semana sí es jueves. Nos vemos el jueves próximo a las 8 de la noche en una historia más de Saboreando Yucatán a través de México Inteligente. Soy David Ricalde, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.